Continuamos pues, iglesia, un día más, una semana más con el estudio del libro Apocalipsis, que significa descubierto, revelado, destapado, correr el velo. Y hoy vamos a compartir con ustedes en el capítulo 3, versículos del 7 al 13, que es el mensaje a la iglesia Filadelfia. Y antes pues vamos a dar un repaso de la semana pasada, que fue la iglesia a Sardis, que le titulamos Vivos o Muertos. No hay mitades. Y en la próxima semana vamos a ver que no hay mitades, no hay mitades, hermanos, no hay medios. Aquí en el Señor o somos o no somos, o estamos vivos espiritualmente hablando en nuestro espíritu, fíjese, estamos vivos en nuestro espíritu por el Espíritu, o no tenemos el Espíritu de Dios y estamos muertos en el Espíritu, pero usted y yo estamos vivos en Dios, ¿verdad que sí? La iglesia de Sardis, en el punto número 1 de la semana pasada, hablamos de que Dios lo sabe todo, y así se identifica. Siempre se identifica de una forma diferente, pero que si nosotros hacemos un estudio de cómo se identificó en todas las iglesias, o a todas las iglesias, pues ahí está la plenitud de toda la deidad. En este caso, en la semana pasada decía, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, y en otros habla de otras cosas, ¿no? Si usted nada más ve cómo se presenta, ve que es el Señor Jesucristo, y ya está la plenitud. Entonces habla de la omnisciencia del Señor. El punto número 2 nos dice, ¿verdad?, a esta iglesia que tenía muchas deficiencias. Por eso le dice, tú piensas que estás vivo, pero estás muerto realmente. La mayoría de esa iglesia está muerta espiritualmente. Por eso le dice, no ha hallado tus obras perfectas. No estás obedeciendo. Conoces la palabra de Dios, pero te han llamado más, ¿sí?, las filosofías de afuera, ¿no? ¿Se obedece o no se obedece? Por eso le dice, arrepiéntete. Solo algunos están vivos. Solo algunos están vivos, dice el punto número 4. El que venciere, pues, no será borrado del libro de la vida. Ahora, ahí dice, no será borrado. Y si se puede borrar es porque se escribió. Yo no sé, ahí yo nomás se la dejo de tarea. Punto número 6, tengamos oído para oír. Lo que significa, ahí está la información. Ya es responsabilidad tuya ponerla por obra. Número 9, pero ya es semana número 9. Pero la iglesia es la número 6, la iglesia, la Filadelfia. Ahora, Filadelfia, hermanos, significa el que ama a su hermano. Eso es lo que significa Filadelfia, el que ama a su hermano. Filadelfia, esta ciudad fue fundada aproximadamente en el año 189 a.C. Fue fundada por el rey Eumenes II. Ese rey de Eumenes II era también, o fue rey de Pérgamo, y estaba en la ruta que unía a Sardis con Colosas. Era conocida, pues, esta ciudad como la Puerta del Oriente. ¿Por qué? Por estar situada en la ruta principal del correo imperial desde Roma al este. Usted ya ve, ya hemos visto, yo creo que ya nos aprendimos cómo empezó con Éfeso, fue al norte y luego ya estamos bajando así en esa ruta de comercio, tanto de comercio como vemos ahorita también de correo imperial, del correo imperial. Ahora, esta ciudad, acuérdese que todo lo que aconteció en la ciudad o en las ciudades tienen un sentido que nuestro Señor Jesucristo toma para darles alguna enseñanza con respecto a esa experiencia, Dice así, la ciudad experimentó continuos terremotos. Algún comentarista dice que por ahí pasaba una falla, así como la de San Andrés de acá, que pasaba una falla geológica y eran constantemente terremotos. En el año 17 después de Cristo, Filadelfia se dice que fue destruida por completo a causa de uno de ellos, siendo reconstruida posteriormente por Tiberio. Como resultado de esto, obviamente, pues quienes sobrevivieron tenían miedo, como que no fue un sismo sencillito, No investigué qué grado en la escala Richter fue,
Pero pues como vemos aquí, en lo que investigamos, pues tenían miedo y la mayoría vivían fuera de las murallas, ¿sí? Y otros emigraron de la ciudad. La ciudad, pues, durante su historia, o cuando menos en estos años, del 189 antes de Cristo y del 17 después de Cristo, o hasta el año 90, en que aproximadamente se escribió Apocalipsis, cambió de nombre 3 veces, ¿sí? 3 veces. La ciudad cambió 3 veces de nombre. Primero, Filadelfia, que en griego significa el que ama a su hermano. Y esto se debió precisamente a Eumenes II, que desde ese modo o de esta forma quiso honrar a su hermano Atalo II, cuya lealtad le hizo ganarse este adjetivo, ¿verdad? Vamos a decir, se me fue. Eumenes II, el de Filadelfia, o el Filadelfia, o el filántropo, de ahí viene la palabra filantropía, ¿no? El que ayuda a los demás. Este es el que ama a su hermano. De ahí viene la palabra filántropo. Más tarde, después del terremoto del año 17, cuando la ciudad fue destruida, Tiberio prestó una generosa ayuda para reconstruirla y por eso recibió el nombre de Neocesarea. O Cesarea, Neocesarea, la nueva Cesarea o Cesarea, en su honor. Y medio siglo más tarde, bajo Vespasiano, volvió a cambiar el nombre por el de Flavia. Pero desde el 189 antes de Cristo hasta aproximadamente el año 90, 100 después de Cristo, aunque había tenido otros nombres, pues se le conocía tradicionalmente, Filadelfia, ¿sí? Aunque había tenido otros nombres, se identificaba con el nombre de Filadelfia. Hoy vamos a ver, pues, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13 que le titulamos el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y a esta enseñanza le titulamos, hermanos, identificación precisa. Así le pusimos. Identificación precisa. O sea, una forma clara de identificar quiénes eran, pues. ¿Quiénes eran o a qué se refería? Fácilmente identificable. Ahora, en el primer punto número 1, vemos la identificación precisa de Jesucristo. ¿Sí? Ahí claramente se identifica. Dice Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ahora, ¿quién era el ángel de la iglesia en Filadelfia? Pues el ministro responsable. ¿Sí? El que estaba responsable ahí de esa congregación en esa ciudad. Por eso se llama Filadelfia, porque estaba en esa ciudad. O por eso le pusieron ese nombre, ¿no? A la iglesia, en Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y ahora sí se identifica, y como le digo, una identificación precisa de quién es el remitente de la carta. Dice, esto dice el santo. Otro adjetivo calificativo, esto dice el verdadero. Esto dice el que tiene la llave de David. Esto dice el que abre y ninguno cierra. Esto dice el que cierra y ninguno abre. O sea, el soberano absoluto. ¿Quién es? Jesucristo el Señor. O sea, como le digo, una identificación precisa de quién es el remitente de esta carta, así como de las otras, ¿no? Ahora, ¿qué significa la llave de David? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Qué significa la llave de David? Bueno, representa la autoridad de Cristo para abrir la puerta hacia el reino futuro, hacia la eternidad, en la presencia de Dios. Ahora, después de que se ha abierto esa puerta, nadie la puede cerrar. Pero también después de que se cierre, nadie la podrá abrir. Así. Él es el que tiene la autoridad, por eso es el soberano absoluto. Ahora, quienes cuando se abre la puerta y entran o entramos, está hablando precisamente de la salvación, de que son salvos. Sin embargo, una vez que se cierra, ya no se puede abrir. ¿Y vendrá qué? El juicio.
Y es precisamente lo mismo que aconteció en la antigüedad, en los tiempos de Noé, cuando estaba abierta las puertas del arca y cuando Dios dio la señal se cerró y nadie más la pudo abrir. Dios la cerró y vino el juicio. Pero yo quiero también que usted tome consideración, o sea, que lo interesante aquí es necesario considerar que en este tiempo, una vez más repito, en este tiempo no se ha cerrado la puerta. Amén. No se ha cerrado la puerta. Es de que muchos todavía pueden entrar. Salir o salirse, pues se lo dejo de tarea. Una vez más vemos pues cómo el Señor Jesucristo se autopresenta y se define. En este caso utiliza el término para identificarse el santo, con S mayúscula, el verdadero. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nuestro Señor Jesucristo se presenta como el santo, como el lugar santo, ¿sí? Que representa pues un título que vuelve a emplearse otra vez más adelante, que vamos a ver cuando estemos en el capítulo 6, versículo 10. Pero en este caso, en el capítulo 6, 10, aplicado a Dios. Pero Dios, el Padre y el Hijo, ¿son qué? Uno mismo. Por ejemplo, también en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías se refiere al Santo de Israel al menos 25 veces. Una vez lo encontramos en Isaías 54, 5. Se identifica pues o al identificarse como el santo es una clara confirmación de su deidad, de Jesucristo, de la deidad de Cristo. Ahora, el adjetivo de verdadero sirve para indicar que Cristo es digno de completa confianza. Entonces, cuando dice, iglesia, escribe al ángel, al responsable de la iglesia establecida en Filadelfia, esto dice, el que has conocido siempre y que es el santo, el justo, el omnipotente, el omnisciente, el perfecto, y que nadie va a poder verlo sin santidad, ¿sí? Esto dice, el verdadero, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él no miente. El que tiene la llave de David menciona a un antepasado muy identificado, ¿verdad?, del pueblo de Dios. El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Entonces, Él es Jesucristo, como le digo, una identificación precisa de quién es. Y que no debe quedar nada de duda, ¿sí? El verdadero, pues, sirve para indicar que Cristo es digno de completa confianza. Él es real y genuino en todo lo que dice, y esto aplica a toda su palabra escrita. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ejecutó, estableció, y eso es lo que va a acontecer. El que tiene la llave de David dice, el que abre y ninguno cierra y cierra ninguno abre. Como en ocasiones anteriores, pues, el Señor se sirve de un personaje del Antiguo Testamento para expresar su mensaje a una iglesia. En esta ocasión, la cita proviene del profeta Isaías 22:2, como cuando dice Isaías 22:2 y dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Y ahí está la referencia, ¿no? En el Antiguo Testamento. Por tanto, ahora, en este tiempo, espiritualmente hablando, ¿verdad?, que es la revelación de Jesucristo a Juan. Por tanto, ahora el Señor Jesucristo tiene la llave de David. Y Él mismo es el que abre y ninguno cierra y cierra ninguno abre. Esta llave es sin duda un símbolo de autoridad y nadie podrá interferir en lo que Él decide o en lo que Él va a hacer siempre. Como cuando le preguntaron, ¿verdad? ¿Y por qué le pagaste? ¿Se acuerdan la parábola de los obreros de la viña? Decía, fue desde temprano a contratar a unos y ya, y al final casi del día de la jornada contrató a otros. Cuando llegó la paga les dio a todos lo mismo. Y le cuestionaron, y él dijo, ¿y a ti qué? ¿Qué a poco no tengo derecho de hacer con lo mío lo que yo quiero? Bueno, es lo mismo acá, hermano. Él va a hacer y decidió hacer lo que en su soberana voluntad
determinó y eso es lo que va a acontecer. Y nadie podrá interferir en lo que Él decide o hace. Solo, escuche bien, solo Jesucristo determinará quién va a poder entrar en su casa. Nadie más. Y no se valen papelitos que están colgados ahí en un cuadro con la firma de un mortal. No, hermanos. Y aunque aquí se nos dice, ¿sí? Y aunque aquí se nos dice, o no se nos dice qué es lo que Él cierra y qué es lo que abre, sin embargo, pues ya se nos ha dicho anteriormente y lo conocemos quienes estamos adentrados un poquito más en la historia. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:18, sí, recién que leímos hace algunas semanas, dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Así también, hermanos. Tiene las llaves de la habitación A y tiene las llaves de la habitación B también. De la habitación A y de la habitación B. ¿Sí? Cristo, pues, ha abierto el camino a la salvación. Y nadie podrá cambiar eso que Él ha determinado, sino solamente Él en su soberanía decidió qué hacer. Así como le mencioné hace unos momentos, así como en la antigüedad se cerró la puerta del arca, por más que clamaron y ya terminó el tiempo, hermanos, no se abrirá jamás. Una vez más, pues, se cerrará, el Señor cerrará la puerta a su presencia y los que durmieron o viven en Jesucristo podrán entrar en esa arca que es Él. Hermanos, precisamente, una vez más les digo, el punto número 1, identificación clara, precisa y concisa ¿de quién? De Cristo. Punto número 2. Ahora una identificación precisa ¿de quién? De la que ama a su hermano. ¿Quién? De la iglesia de Filadelfia. Ahora va a identificar con ciertos adjetivos también virtudes que hubo en esta congregación y que debe de haber en la nuestra también, hermanos. Identificación precisa de Filadelfia. Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras. ¿Las obras de quién? De la iglesia de Filadelfia. ¿Quién es la iglesia? Unas paredes ahí, no, hermanos, los que se reunían ahí en ese lugar. Yo conozco tus obras, o sea, sé lo que haces. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, ahorita vamos a explicar qué significa esa frase, aunque tienes poca fuerza, o qué es lo que dicen los comentaristas. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sí? Has guardado mi palabra. O sea, ese que tiene poca fuerza no significa que está moribunda, de ninguna manera. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la característica. Hermanos, nosotros, ahora, ¿qué significa guardar la palabra de Dios? Obedecerla, hermanos. Obedecerla. O sea, no deseamos explicar o dar otras explicaciones así, tratando de darle la vuelta a las cosas. No, hermanos, es obediencia nada más, punto. Nada, no hay otra cosa. Obedecer estrictamente la palabra de Dios. Así es, hermano. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre con tu forma de vivir, es lo que significa. Ahora, ¿a qué puerta abierta se refiere? Bueno, siempre habrá quienes no entren en esa puerta ni dejen entrar. Inclusive otros que piensan que tienen el poder de hacer sus propias reglas de salvación. Por eso dice, nadie puede, sí, nadie puede cerrar. Pero hay personas, como dicen por ahí la frase, ¿no? Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Y el Señor Jesucristo les dijo que no entran ni dejan entrar a otros. ¿Sí? Establecen dogmas humanos, mandamientos de hombres, como dice el Señor Jesucristo y le dijo al Señor Jesús a los fariseos, que ni siquiera ellos tocan con un dedo y quieren que las otras personas sí los obedezcan. Pero son dogmas, mandamientos humanos de hombres, que hasta muchos de ellos estaban en contra de la palabra de Dios.
Entonces siempre habrá quienes no entren y dejen entrar, inclusive otros que piensan que tienen el poder para hacer sus propias reglas para la salvación. Algunos creen que hace referencia cuando dice delante de una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Algunos comentaristas creen que hace referencia a religiosos judíos. Ahora, nadie, absolutamente nadie en este mundo tiene el poder o la autoridad de decir, escuchen bien lo que le voy a decir porque esto es muy importante, nadie en este mundo, nadie absolutamente tiene la autoridad, ¿sí? Ni siquiera delegada de Dios, esa autoridad no se delega a Dios en ese aspecto, hermanos, de decir quién es salvo y quién no es salvo. Esa es la realidad, hermanos. Nadie te puede decir, tú eres salvo y tú no eres salvo. Usted y yo no podemos cerrar la puerta a nadie o abrir las puertas a otros, estableciendo indulgencias físicas o espirituales. ¿Cuáles son las indulgencias? Bueno, más bien filosóficas, no pensamientos humanos, por medio de declaraciones humanas. No, tú eres salvo. No, yo lo decreto y lo declaro que tú eres salvo. Pero mira lo que anda haciendo, eso no es naturaleza de Dios. Ya digo que es salvo. Esas son las indulgencias filosóficas humanas. Entonces nadie le puede decir a una persona, tú eres salvo, o también tú eres salvo y siempre salvo, porque salvo me salva. No, hermanos, o sea, no pueden hacer, no podemos hacer esas afirmaciones. Nadie puede hacer esas afirmaciones, aunque quieran atribuirse esas afirmaciones. Es una mentira. Ahora, el enemigo dice, está interesante esa filosofía porque muchos van a caer redonditos. Entonces nadie puede establecer indulgencias físicas en forma de papel o indulgencias filosóficas por medio de declaraciones humanas. Una vez más repito, y tengo que repetirlo para que se escuche una y otra vez. Nadie puede decir tú eres salvo y siempre salvo, o tú eres condenado y siempre condenado. Una vez más repito, el único que tiene autoridad es el Señor Dios y su Hijo Jesucristo, el que se presenta en todas las cartas a estas diferentes iglesias, hermanos. Él es el único que tiene el poder, Él es el único que tiene la llave para abrir y nadie puede cerrar, y cerrar y nadie puede abrir. Lo estamos comprendiendo, hermanos, lo acabamos de leer, pero hay gente que se atribuye otras cosas. Nosotros como iglesia, solo tenemos la encomienda de predicar el evangelio y nada más, hermanos. Solo nos compete a nosotros mantenernos en el camino del Señor y presentar a otros ese camino, nada más. Quien decidirá es el Señor. Quien tendrá el veredicto final es el Señor, hermanos, nadie más. Que nadie les engañe. En este mismo versículo vemos la frase, dice, que es lo que le voy a explicar ahorita, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué significa esta frase que está en el mismo versículo este? Ahora, se dice que los miembros de la iglesia de Filadelfia se caracterizaron en su generalidad, o sea, la mayoría, prácticamente un 99% por llamarle así, por ser personas de escasos recursos materiales. A eso se refiere. Y como lo estamos observando, hermanos, de parte del Señor Jesucristo, solo recibe buenas frases. Solo recibe las buenas intenciones de Dios. Pero sí les aclara y les dice que hay que permanecer. Y esta generalidad hace pues que tengan una dependencia mayor de Dios. Ahora, usted y yo, pienso que usted también se ha percatado de esto. Por lo general, en este mundo, ¿sí? Quien tiene más billullo se siente más acá como, no, ya no. No, si a ti te sirvió, qué bueno. No es para mí. No, yo, mira, acuérdense que les he repetido que yo tenía un cliente que decía, mira, contador,
Aquí está mi Dios. Una pacota así de dinero. Aquí está mi Dios. Y muchos, aunque no lo dicen así, ese es su Dios, hermanos. Bueno, esta congregación, la mayor parte, dicen los comentaristas, 1, 2, 3, 4, 5 comentaristas, que eran de escasos recursos y su dependencia verdaderamente era de Dios. Y eso es algo más común, hermanos, ahorita. Que la gente con menos recursos tiene una fe que nos pone el ejemplo, hermano. Digo, no es que nos sintamos que tengamos mucho, pero sí Dios, pues cuando menos nos da lo necesario. Pero hay gente que tiene ni siquiera o apenas lo poquito necesario, hermanos. Y tienen una fe en el Señor que, en una ocasión, hace muchos años, que hacíamos viajes misioneros, porque acuérdense que estábamos en una congregación de miles, 5 o 6 mil. Entonces hacíamos viajes misioneros y llevábamos gente a viajes misioneros. Hoy no podemos porque, pues, imagínense nomás, aquí salimos a un viaje misionero, pues nos quedamos sin personas. Entonces, todo en su tiempo, ¿no? Pero si alguien quiere ir al África a evangelizar leones, nomás dígame para hacer una cooperacha. Entonces, hermanos, pues aquí mire, aquí alrededor hay mucho que evangelizar, ¿sí? Aquí hay. O sea, no es pretexto. No, es que no puedo ir allá a las naciones. Ya fuiste aquí a tu nación aquí. Entonces, hermanos, aquí está ahorita nuestra misión. Entonces, iglesia, pues, se hacían viajes misioneros y le tocó a un amigo mío, muy, más o menos mide esta estatura. Él sí tiene 2 metros, ¿no? Él sí está aquí. Entonces fue a un ranchito, fueron un grupo a evangelizar. Y ya, pues mucha carencia. Dice que comieron un caldo de pollo como 20 personas de una sola gallinita que andaba ahí y que después ya no andaba. Y no se vieron las plumitas por allá de aquel lado. Pero lo interesante que les quiero, para que vea usted, pero todos comieron de esa gallinita, dice, un caldito prácticamente pura agüita, pero con mucho gusto y agradecieron, ¿no? Porque la familia les compartió y no escatimó en ello. Y posiblemente sería la única gallinita que tenían. Pero algo que quiero comentar es que esta persona que estaba así, estaba en el baño, sí, sentado, y pues en esa casita tenía una cortina así. Haz de cuenta que estaba la cocina ahí y el baño acá y estaba la puerta, o sea, se veía ahí en la cocina, pues sí. Y estaba la cortina aquí como estaba y se le veía pues toda la cara, ¿no? Entonces uno iba a pensar, las personas que iban a estar ahí, pues también discrecionalmente, no voy a pasar ahorita. Pero pasó una hermana con esa inocencia, con esa pureza de corazón. Hermano, ¿cómo está? Escondiéndose ahí, ¿no? Entonces, hermanos, pero gente de fe, gente sencilla, gente ¿cómo le llaman? Sin malicia, con una fe verdadera en Dios que nos pone en el ejemplo. De eso sirve, de repente eso sirve ir a viajes misioneros, a ir a donde hay mucha necesidad y te enseña mucho. Y vienes con una actitud diferente. Vienes, aunque no hayas alcanzado a nadie. Pero gloria a Dios que si siembra la palabra, gloria a Dios, pero aunque no, venís, porque muchas veces el trato es para uno. Entonces, hermanos. Entonces, esta iglesia, pues, se caracterizaba generalmente por llevar una dependencia mayor de Dios. No así, pues, quien tiene más poder adquisitivo se siente que es muy independiente. No, hermanos. En los miembros de la iglesia de Filadelfia, o sea, la que amaba a sus hermanos, había una convicción, había una verdadera fe que el Señor Jesucristo le dice al responsable de esta congregación. Les dice, has guardado mi palabra, dice el Señor. Y usted y yo sabemos que esta frase se refiere, has permanecido en obediencia y sujeción a mi palabra. Eso es lo que dice. Y ese es el mensaje que el representante o responsable de esa congregación le transmite a la iglesia y que hoy también es para nosotros, hermanos. Ellos pues habían permanecido fieles al mensaje de evangelio aún con sus limitaciones.
sin alterar el contenido del evangelio ni abrazar enseñanzas incorrectas. Hermanos, siempre el enemigo va a querer quitar el propósito, ¿sí? Quitar el propósito del contenido del evangelio, quitar de la palabra de Dios, o diluirla o mezclarla, qué sé yo, tantas cosas, pero por eso usted y yo debemos estar alimentados directamente de la palabra de Dios. Y esta iglesia, pues, nos da y nos representa un ejemplo de pureza en ese sentido. Dice, no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Que cuando decían, soy cristiano, tenía un peso, pero un peso, grande peso, hermanos, ¿sí? Que eso es lo que Dios ve, el corazón, hermanos. Parece, pues, también por eso les dijo esto, que nadie puede cerrar la puerta, que en algún momento los creyentes ahí habían sido tentados a negar el nombre de Cristo, pero no habían caído en esa tentación. Por eso le dice, y no has negado mi nombre, porque de repente se han querido infiltrar ahí. No, mantente en esa. Entonces, en relación con esto, es interesante pues recordar que en la ciudad de Filadelfia había cambiado tres veces de nombre. ¿Para qué o con qué propósito? Hoy lo vemos, para dar honor a sus distintos benefactores o quienes ayudaron a la iglesia o a esta ciudad en este caso, ¿no? Pero la iglesia, aún a pesar de muchas cosas, incluyendo los terremotos, hermanos, se mantuvo fiel al Señor. Se mantuvo adelante, siempre se mantuvo fiel al nombre de Cristo y siempre se identificaba, hasta con eso que cambió de nombres, se identificaba como la iglesia en Filadelfia. Es cierto pues que la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza y carecía de grandes personajes dentro de ella. Era gente sencilla, humilde de corazón, porque la humildad y la pobreza material son dos cosas diferentes, ¿eh? Pues yo he conocido gente que tiene dinero que es sencilla y gente que no tiene dinero que es bien orgullosa y soberbia. Entonces no tiene nada que ver la falta de recursos materiales con la humildad. Pero esta gente sí era los dos. Carecían de recursos económicos y eran muy sencillos, gente sencilla. Es lo que dicen los comentaristas. Yo no estuve ahí, hermanos. Por cierto, les digo, yo no estuve ahí presente en la iglesia. Yo no asistí a la iglesia de Filadelfia. Amén. Bueno, sí me creen, ¿verdad? Entonces, hermanos, es lo que dicen los comentaristas, hermanos. Entonces permanecieron, aunque tenían poca fuerza, permanecieron, sí, firmes en el nombre del Señor. ¿Y qué aconteció con el Señor? Él los protegió, les dio fortaleza, les dio nuevas oportunidades para seguir adelante. Y a continuación, en el siguiente versículo 9, precisamente tenemos esas promesas que el Señor Jesucristo le da a la iglesia, a los miembros o integrantes de la iglesia en Filadelfia, hermanos, por su fidelidad, porque no habían negado el nombre de Cristo, ¿sí? Aunque tenían muchas limitaciones, poca fuerza en ese sentido, en cuanto a que no había personajes, como en otros, ¿no? Donde hasta uno de los personajes públicos se congregaba ahí, ¿no? Pero era un desorden total. Bien, ¿cuáles son esas promesas? Punto número 3. Perdón. Antes de esas promesas. Otro factor que Dios le reconoció, porque alrededor en esa sociedad, en esa ciudad, pues había gente incorrecta, ¿no? Por eso tú no has negado mi nombre, aunque tienes ahí la influencia de personas allá afuera. Punto número 3. También pues le puse aquí identificación precisa de ¿quién? De la sinagoga de Satanás, que andaban por ahí rondando como sopilotes. Por eso dice Apocalipsis 3:9, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Usted sabe que el judaísmo, pues en el Antiguo Testamento, por llamarle así, era la religión oficial de Dios. Pero se desvirtuó, se perdió. ¿Sí? La mayoría, obviamente, dice Dios en su palabra que siempre se ha guardado un remanente que no ha doblado su rodilla a los Baales.
Le dice Apocalipsis 3:9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcas que yo te he amado. Mencioné el comentario, aquí voy a leer literalmente el comentario McDonald o McDonald. Esos, dice así este comentario, esos pretendidos judíos, esos falsos creyentes, esos pretendidos judíos que se habían opuesto a ellos de manera tan áspera, ¿a quiénes? A los de Filadelfia, quedarían humillados delante de estos sencillos creyentes. ¿Se fija? Los que pretendían ser el pueblo escogido de Dios, aunque en realidad eran sinagoga de Satanás. Se veían obligados, pues, a admitir que los menospreciados cristianos eran en realidad la grey escogida de Dios. El judaísmo, es lo que está diciendo, hermanos. Escuche bien, lo voy a leer. Dice, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. ¿A los pies de quién? De la iglesia de Filadelfia. Porque era una iglesia que amaba al hermano. ¿Sí? Eso es lo que significa, hermanos. Y ellos se atacaban unos a otros, tenían grupos. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo también denunciaron eso. No, dice acá el apóstol Pablo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Cada quien hacía sus grupitos para competir, hermanos, esa es la realidad. Entonces los que pretendían ser el pueblo escogido de Dios, el pueblo escogido de Dios, aunque en realidad eran sinagoga de Satanás, se vieron obligados a admitir que los menospreciados cristianos eran en realidad la grey escogida de Dios. El judaísmo, pues, sus seguidores siempre argumentaron tener la exclusividad aún, ¿sí?, en presencia del Cristo. Y en estos tiempos aún criticaban al gentil convertido. Por eso, ahora ya yo traigo mis comentarios, hermano. Por eso, acuérdese lo que dice Romanos. No vamos a ir a Romanos capítulo 11, pero usted lo lee de tarea. Romanos capítulo 11, versículos 17 al 22, para que usted vea cómo en Romanos se explica algo relacionado con esto que el Señor Jesucristo toma, ¿sí?, y le da el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dice así entonces, Romanos 17, 22, lo voy a parafrasear así rápidamente. Por eso en Romanos menciona que esas ramas del olivo verdadero, ¿entiendes el judaísmo? Fueron desgajadas, quitadas, para injertar ¿a quién? Al olivo silvestre. ¿Quién representa el olivo silvestre? Los gentiles, los que no eran pueblo de Dios. Pero también le dice a los gentiles, ¿no? No te jactes, bueno, es jactes, pero el término en la Reina Valera dice, no te ensoberbezcas, no te jactes, porque si ellos, que eran del olivo original, ¿sí?, si Dios no perdonó al olivo original, esas ramas que eran del olivo original, y las quitó, imagínate lo fácil que será volver a quitarte si fuiste injertado, pues ahora sí que contra naturaleza. Esas también se las dejo de tarea. Está el olivo, sus ramas originales, Dios desgajó por su desobediencia y mal testimonio y porque extraviaron el camino a las ramas del olivo original e injertó ramas del olivo silvestre y las puso ahí contra naturaleza y empezaron a florecer, hermanos. Dice, pero cuidado, porque si quitó a las ramas del olivo original, pues a ti también te puede quitar. Bueno, ahí está lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok?
Algunos dicen, no, es que significa que cuando... No le saque la vuelta. Ahí dice. No me salga ahí con argumentos, pues, para justificar ciertas filosofías o doctrinas que andan por ahí en el aire, ¿no? Entonces, por eso aquí identificamos precisamente, aquí se identifica precisamente también, o somos y permanecemos, o no se es, ¿sí? O ya no son, aunque posiblemente eran. Eso es lo que dice, lo único que estoy diciendo con otras palabras. Ahora, siempre habrá personas que critiquen, que señalen y hasta deseen destruir lo que Dios ha establecido. Y esas insistencias son en ocasiones tan claras y en ocasiones tan sutiles que, como siempre, la Escritura advierte que a muchos se engañarán. ¿Y qué son? Dice. O sea, lo que estamos viendo aquí es identificación precisa de los que son sinagoga de Satanás. Así de sencillito, hermanos. Eso que refiere el versículo 9, esos que eran sinagoga de Satanás y que ahora sí que buscaban y buscarán dinero, poder, reconocimiento y que se unen a otros seres iguales que ellos, como aquellos que crucificaron al Señor Jesucristo, se unieron para terminar con Cristo, pues se identifican de una forma clara y precisa, hermanos. Solo buscan su propia, dice la Escritura que solo buscan suplir para su propio vientre, ¿no? Hermanos, siempre habla de esos, pero usted y yo no, hermanos. Hermano, hermana, sigamos a Cristo, nada más. Vivamos lo que dice la palabra de Dios, nada más. No inventemos ahí cosas nuevas. Ahora, si después de identificar, pues, y que ellos, sinagoga de Satanás, iban a reconocer que estos sencillos creyentes, pero fieles siempre a Dios, les estaban enseñando que verdaderamente era vivir en la fe. Aunque ellos supuestamente lo tenían todo, pero no tenían nada. Punto número 4. Aquí le titulé identificación precisa ¿de quién? De los que obedecen. Punto número 4, ¿verdad? Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado significa has obedecido la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué dice? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, ahí va a salir lo que hay, si obedecen o no obedecen. O sea, aquí se van a identificar precisamente los que sí obedecen. Los de Filadelfia habían mantenido la verdad de Dios viviéndola delante de los hombres. El Señor pues los iba a guardar de la hora de la prueba que había de sobrevenir sobre todos los que moran sobre la tierra, así lo mencionó. Ahora, lo que estamos identificando perfectamente y precisamente son a los verdaderos hijos de Dios. Y que el verdadero les da la promesa de que no pasarían la tribulación mencionada en los capítulos 6 al 19. O sea, todo esto, hermanos, todo esto que les dice acá una de las iglesias, que vamos a terminar la semana que viene, si Dios quiere, la de la Odisea, tiene que ver con el juicio que viene adelante. Tiene que ver, hermanos, para que se corrija lo deficiente, para que el Señor ministre y confronte y tomemos acciones y entremos en aquellos que Dios espera, que hagamos lo que Dios espera y que entremos juntos con Él. Entonces estamos ante el verdadero. Ahora, leamos con atención y observaremos que serán guardados de la hora de la prueba, es decir, de todo el periodo de tiempo, de la tribulación y la gran tribulación. Los guardaré de la hora de la prueba, lo que hace referencia de ese periodo y no a través de ese periodo, o sea, fuera de ese periodo y no en ese periodo. O
sea, no van a ser parte de ese periodo. Serán guardados fuera de ese periodo, pues. Los que moran sobre la tierra es un término, pues, en sentido figurado, y denota a aquellos que han hecho de esta tierra su hogar. O sea, los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Así lo menciona Salmo 17:14, su parte B. Nada más, hermanos. Sin embargo, debo mencionar lo siguiente que encontramos en el siguiente comentario. Aquí voy a tomar el comentario Diario Vivir. Diario Vivir. Fíjese lo que comenta. Escuche bien, porque son perspectivas, son opiniones que son controversia, pues. Esto que estamos leyendo aquí es controversia no de ayer ni de antier, de siempre. ¿Sí? Y hoy son controversia hoy y será siempre controversia. Lo bueno que no es requisito de salvación, porque lo que va a acontecer, pues haga de cuenta que nosotros vamos como creyentes, como cristianos, vamos en el carrito, ¿no? ¿Qué pasa cuando te subes? No sé si se acuerdan, ¿no? Se subieron a ese carrito de la montaña rusa, ¿no? Ya te subiste y ya no te puedes bajar. En este caso, gloria a Dios. Si ya estamos en el carrito, hermanos, cuyo destino final es la presencia de Dios, hermanos, si ya estamos adentro, pues sí pasa esto, si no pasa eso, pues ya pase lo que pase, ya estamos en la dirección correcta, ¿me explico? En ese sentido, hermano, hermana, considere el comentario Diario Vivir. Dice así: algunos creen que te guardaré de la hora de la prueba significa que vendrá un tiempo de la gran tribulación en que los creyentes serán librados. Totalmente de la gran tribulación. Otros interpretan que la iglesia vivirá durante la época de la tribulación y que Dios la mantendrá firme dentro de ella. Otros creen que eso se refiere en tiempos de la gran tribulación en general, los sufrimientos de la iglesia a través de los siglos, pero cualquiera que sea el caso, el énfasis está en la obediencia paciente a Dios sin que importe lo que suceda. Ahora, sin crear un dogma humano, eso es lo que yo, cuando leo toda la escritura y en esta parte de aquí, hermanos, para mí sí estaremos en la tribulación, mas no en la gran tribulación. ¿Ok? Que son tres. Bueno, en cronos humano, pero que es kairos de Dios, así lo menciona, el 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio sí, y los otros 3 años y medio. Eso es para mí. ¿Ok? Pero como les digo, si vamos en el carrito, pues ya, de lo que venga ya no tenemos nosotros potestad. ¿Sí me explico? Si vamos a estar en la gran tribulación, pues vamos en el carrito, hermanos. Si no vamos a pasar por la tribulación, pues vamos en el carrito. Si no vamos a pasar la tribulación, más no la gran tribulación, de todos modos vamos en el carrito. Amén. ¿Cuántos están en el carrito? Gloria a Dios. Hermanos, no podemos negar en este respecto, pues que siempre ha habido, siempre habrá controversia en esta parte, ¿no? Pero la clave, como le digo, es permanecer en obediencia a nuestro Dios. Punto. Esa es la clave. Y que estemos perfectamente, o como lo titulamos acá, identificados precisamente quiénes somos los que obedecemos, a pesar de todo y a pesar de nosotros mismos, hermanos. Mantengámonos en la obediencia a Dios. Punto número 5. También nos habla de la identificación precisa de los vencedores y de sus galardones, reconocimientos, galardones, reconocimiento. Fíjese lo que dice, aquí son dos frases grandes. En 3:11 dice aquí, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes y permanece en el carrito. Y ahí lleva tu reconocimiento. La traducción lenguaje actual así lo dice, escuche bien. Pronto regresaré. ¿Sí? Sigue creyendo fielmente en mí y así nadie te quitará tu premio. Usted manténgase en el carrito. ¿Sí? Déjese llevar. Ya no ande ahí con un pie para acá.
¿Sí? Que va el carrito con el pie afuera. No, hermanos. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora sí el versículo 12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué es una columna? Alguien que sostiene, ¿no? O sea, fuerte. Fuerte. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios escribiré sobre él. ¿Cuál es la nueva ciudad de Dios? La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahora entonces, ¿qué incentivos, por llamarle así, le da Cristo al que venciere de esta iglesia? A los que son columnas verdaderas y no de ornamento solamente. Por ejemplo, ahí si usted le toca es, como le dicen en inglés, drywall, o hoja de yeso, o cartón de yeso. Pero está la columna. Ahí están unas viguetas. ¿Sí? O sea, están adornadas, pero sí sostienen. Pero hay otras que no, que son nomás puro adorno, y no le pegas ahí, se cae. Nomás son de adorno, no, hermanos. Columnas, no de ornamento, verdaderamente columnas en el templo de Dios. Así, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Al que venciere yo lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora, ¿qué incentivos da a esas columnas Dios, pero no columnas de ornamento solamente? No, hermano. Eso quiere decir que no solo serán bienvenidos a la casa de Jesús, el templo de Dios, sino que formarán parte de él. Así lo dice. Y por lo tanto, nunca tendrán que salir de ahí, porque son parte de. Y esa es una promesa que da seguridad a los creyentes, en especial a los creyentes en Filadelfia, que a causa, ahora sí, de sus frecuentes terremotos, estaban acostumbrados a tener que salir huyendo constantemente de sus casas, buscando espacios abiertos para salvar la vida. Por eso tú seas una columna y vas a mantenerte y vas a sostener. Y no te saldrás de ahí, como antes salían huyendo, ¿no? ¿Ya vieron por qué toma esa analogía? De ahí pues que toma estas analogías. Los templos antiguos tenían grandes columnas, a veces para apoyar el edificio, pero otras se usaban solamente de ornamento, de apariencia, solamente para que sean bonitas. Por ejemplo, en el templo de Salomón había dos grandes columnas que se llamaban Jaquín y Boaz, y que estaban en el pórtico del templo. Usted lo va a ver en 1 Reyes 7:21. Y su propósito era sostener dos grandes capiteles que se encontraban encima de ellas, y que habían sido solamente hermosamente decorados, pero sí sostenían. Estaban ahí pues para que la gente pudiera admirar la belleza de esos capiteles, pensando que en esto, debemos recordar lo que Pablo le dijo a Timoteo. Escuché bien 1 Timoteo 3:15. Para que si tardó, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es importante pues señalar, iglesia, ¿sí?, que la palabra de Dios es el tema de la iglesia cristiana, hermanos. En una iglesia cristiana no se puede, como en una vez hace muchos años, una prima hermanita que iba ahí a la congregación. Me invitaron a otra congregación. ¿Para qué anda yendo? Pues ya fue. Era aniversario de la congregación y ya después la cuate que estaba aquí enfrente no era responsable de la iglesia, era irresponsable en la iglesia. Bueno, pues vamos a celebrar y entonces pónganse todos ahí, párense, levántense, y pusieron el caballo dorado, ¿no? Y se pusieron a bailar todos el caballo dorado. Y sí le rompieron el corazón, porque Dios no estaba ahí. Espero que ya haya llegado. Espero que ya se hayan arrepentido. Entonces ahí estaban bailando el caballo dorado. Imagínense nada más, ¿no? Y luego ya yo creo que se arrepintieron y pusieron suavecito. Órale pues. Entonces, o despacito, no sé cuál de unos años. Pero, y nosotros por aquí, ¿qué anda haciendo ahí, prima hermana?
Bueno, digo, por favor, no, yo lo digo para que se escuche, hermanos. No nomás lo digo nomás para que lo digo para que se escuche, que no anden haciendo esas barbaridades dentro de la iglesia de Dios. Se les va a caer el edificio, espiritualmente hablando, si no es que ya se les cayó. Hermano, entonces, pongamos por obra lo que Dios nos ha dicho, nos ha enseñado. ¿Y qué es lo que va a acontecer? Lo que dice la palabra de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo pondré en él. Esto hace referencia a tener una nueva naturaleza, hermanos, y permanecer en ella. Esto habla, por llamarlo así, esto habla de tener el boleto de entrada o las llaves del portón de la privada para entrar en ella. ¿Cuántos viven en privada? ¿No les dan una llave ahí? Y usted entra y listo, ¿no? Y sale y listo, se abre la puertita. Bueno, hermanos, esto es aquel que ya está en el carrito y ya tiene dirección y no se quiere bajar, sino que está emocionado por llegar al final, hermanos. Ese es el que va a tener el nombre de la ciudad de mi Dios grabado en su corazón, la nueva Jerusalén. Sí, esa es la realidad, hermanos. Ahora, dice así, habla de un nacido de nuevo, habla de un nacido de arriba, habla de un nacido de Dios. Hace referencia a todo creyente que, como dice también la Escritura, que es carta abierta leída por todos los hombres, hermanos. O sea, como le digo, ¿cómo le titulamos, hermanos? Identificación precisa de los vencedores y de los galardones que van a recibir. Eso es lo que está hablando precisamente en este punto número 5. Y el punto número 6 ya, hermanos. Identificación precisa también del que tiene oído. Apocalipsis 3:13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya hemos mencionado, hermanos, hermanas, lo que significa esta frase, ¿sí? Y que está en muchas cartas, en varias de las cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué significa? Lo que te está diciendo, ahí está la carta, ahí está la información, ahí está la instrucción para quien quiera acercarse, leerla y obedecerla. Eso es lo que significa. Y están perfectamente identificados y con precisión de parte de Dios. Él sabe quiénes tenemos oídos para oír, oídos para escuchar y hacer y poner por obra, y quiénes son los que oyen y nada, hermanos, y nunca obedecen también. Concluimos. El mensaje de Jesús a la iglesia de Filadelfia es un mensaje de aprobación. Gloria a Dios. Es un mensaje de aliento y promesas para aquellos que permanecen fieles a pesar de todo. El mensaje representa el identificar el acompañamiento del Señor siempre con sus hijos. En ese tiempo y hoy, el Señor Dios nos desafía a ser fieles y perseverantes en nuestra fe, a confiar en el poder y la gracia del Señor Jesucristo, que tiene las llaves de David, como dice por ahí, y que puede abrir las puertas y nadie las puede cerrar. Hermanos, y que tengamos nuestra vista en Jesús, que está más allá y está por encima de cualquier necesidad en esta tierra. El mensaje a la iglesia de Filadelfia es un mensaje de consuelo, de aliento y promesa para los fieles. En este mensaje a Filadelfia, Jesús nos invita a confiar en su poder, gracia y a perseverar y nunca jamás desmayar. Ahora bien, debemos identificar, para finalizar, hermanos, que mientras a la iglesia de Éfeso le dijo que les quitaría el candelero, que mientras a la iglesia en Pérgamo les dijo que pelearía contra ellos, y que a la iglesia en Sardes le dijo que vendría sobre ellos como un ladrón en la noche, y en esos casos se hace referencia a juicio. Por el contrario, a Filadelfia le dice, retén lo que tienes para que ninguno quite tu corona. O sea, les dice sus propósitos, que es protegerles aún cuando vengan las pruebas. Hermanos, hermanas, le titulamos
a esta carta de Filadelfia, a la iglesia que estaba en la ciudad de Filadelfia, cómo el Señor Dios conoce todas las cosas y que tiene identificados a todos y cada uno de ellos y a todos y cada uno de nosotros, precisamente bien y perfectamente bien identificados. Amén. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu bendita palabra. Te damos gracias porque no hay nada mejor que estar siendo instruidos en tu perfecta voluntad, en esa verdad absoluta que tú nos compartes por tu misericordia y por tu bondad a cada uno de nosotros. Te damos gracias por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Bueno, el domingo.